Hola alma amada. Si este mensaje ha encontrado su camino hacia ti, quiero que respires hondo y entiendas una cosa. Esto no es una coincidencia. No es el algoritmo. Esto es una intervención divina. El cielo ha estado observando. El cielo ha estado en silencio. No por indiferencia sino por anticipación. Y hoy, ese silencio se rompe. Algo que has hecho, algo que has susurrado en la oscuridad, algo que pensaste que nadie vio, ha provocado una respuesta del trono de Dios. Has hecho finalmente aquello que Él ha estado esperando, y quiero que escuches esto en tu espíritu. Dios está impresionado. En los próximos minutos, entenderás por qué el peso que sentías ha comenzado a aliviarse, por qué una extraña esperanza ha comenzado a brotar en tu corazón. Estás a punto de recibir la confirmación que tu alma ha estado anhelando desesperadamente. Ves, esto que estamos compartiendo ahora mismo no es simplemente un video. Es una cita. Una cita divina que fue agendada en la eternidad para este preciso momento en tu vida. El Padre ha orquestado este encuentro porque tu obediencia silenciosa ha hecho demasiado ruido en el cielo como para seguir siendo ignorada. ¿Recuerdas esas noches en las que llorabas en tu almohada, pensando que tus oraciones no pasaban del techo? El cielo las recibió como incienso. ¿Recuerdas esas veces que elegiste el camino de la integridad cuando nadie te estaba mirando, cuando hubiese sido más fácil tomar el atajo? El cielo lo aplaudió. ¿Recuerdas esa fe secreta, esa confianza que mantuviste viva como una pequeña llama en medio de una tormenta, cuando todo a tu alrededor gritaba que te rindieras? Esa fe, amado, amada, ha movido el corazón de Dios. Él te ha traído aquí para decirte, te he visto, he escuchado, y ahora, voy a responder. No es una respuesta general, es una respuesta personal, para ti. Para la fidelidad que mostraste en lo oculto. Sé lo que la voz del enemigo te ha estado susurrando en tus momentos más vulnerables. Te ha dicho que eres invisible. Te ha mentido diciendo que tus esfuerzos son insignificantes. Nadie ve tu sacrificio, dice. A nadie le importa que sigas haciendo lo correcto. Estás perdiendo tu tiempo. Dios se ha olvidado de ti. Esa mentira ha intentado robar tu fuerza, apagar tu esperanza, y hacerte creer que tu obediencia es en vano. Pero hoy, en este encuentro divino, la verdad del reino de Dios viene a destrozar esa fortaleza de mentiras. El Espíritu Santo quiere grabarte a fuego en el corazón la promesa de Hebreos, capítulo 6 versículo 10. La palabra dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Entiendes la magnitud de esto? Dios no es injusto. Sería una injusticia para Él, para su carácter ignorar lo que has hecho. Cada vez que perdonaste cuando no te pidieron perdón, Él lo anotó. Cada vez que diste de lo poco que tenías, Él lo vio como un tesoro. Cada vez que adoraste en medio del dolor, tu alabanza fue la más dulce para Él. Tu trabajo, tu amor, tu servicio secreto, no se han perdido en el éter. Están registrados. Son un memorial delante del Dios Todopoderoso, y Él no va a olvidarlo. Y quizás estás pensando, pero José, he fallado tantas veces, no soy perfecto, he dudado, me he cansado, he querido rendirme. Escúchame con mucha atención por favor. El cielo no está buscando tu perfección. Dios nunca te ha exigido una vida sin fallas. Lo que Él busca, lo que Él valora por encima de los grandes gestos públicos, es tu persistencia. Es ese corazón que, a pesar de estar herido y agotado, se vuelve hacia Él una vez más. Es ese susurro casi inaudible en medio de la tormenta de la duda que dice, Dios, ya no entiendo nada, pero confío en ti. Ese susurro, mi hermano, mi hermana, es un trueno en la sala del trono. Ese es el sonido que hace que todo el cielo se detenga a escuchar. No se trata de nunca caer, se trata de negarse a quedarse en el suelo. Se trata de levantarse una vez más, con las rodillas raspadas y el corazón cansado, y dar un paso más en fe. Esa terquedad santa, esa decisión de seguir creyendo contra toda esperanza, es lo que ha impresionado a tu Padre. Él ve tu lucha, ve tu deseo de agradarle, y su gracia es más que suficiente para cubrir cada una de tus imperfecciones. Tu persistencia es tu adoración más pura, y esa persistencia, esa adoración pura, no se alimenta del aplauso público, sino de una convicción interna y profunda, la convicción de que la mirada de tu Padre es el único público que importa. Cuando dejas de actuar para la galería y empiezas a vivir para la audiencia de uno, todo cambia. Tu servicio se vuelve más puro, tu amor más genuino, tu fe más inquebrantable.
porque ya no dependes de la afirmación externa para seguir adelante. Te nutres directamente de la fuente de toda afirmación, el bien hecho siervo bueno y fiel, que Él te susurra en lo secreto. Piensa en esto por un momento. El lugar secreto no es una sala de espera, es la forja de Dios. Es el taller del maestro artesano donde Él toma el metal de nuestro carácter y lo somete al fuego para purificarlo. Es allí, lejos de las miradas curiosas, donde Él martilla nuestras debilidades, moldea nuestra resiliencia, y nos da la forma del instrumento que Él quiere usar. El fuego de la prueba, el martillo de la circunstancia adversa, el agua fría del desánimo que a veces nos salpica, todo es parte de un proceso deliberado. Lo que el enemigo quiere que veas como abandono, Dios lo llama preparación. Lo que tú sientes como un olvido doloroso, el cielo lo reconoce como un entrenamiento intensivo. No está siendo ignorado, está siendo formado. Mira la vida de José en el Antiguo Testamento. Después de recibir sueños proféticos sobre su futuro glorioso, ¿a dónde lo llevó Dios? No a una escuela de liderazgo, no a un seminario de gobierno. Lo llevó a un pozo, a una caravana de esclavos, a la casa de un oficial egipcio, y finalmente, a una cárcel olvidada. Durante 13 largos años, el currículum de José fue la traición, la falsa acusación, la injusticia y el anonimato. Nadie le dio un premio por ser un buen esclavo en la casa de Potifar, nadie le aplaudió en la cárcel por interpretar los sueños del copero y el panadero. Durante años su fidelidad fue completamente invisible para el mundo, pero no para Dios. ¿Te das cuenta? El palacio no fue su escuela, la prisión lo fue. En la casa de Potifar, Dios le enseñó administración y la integridad bajo tentación. En la cárcel Dios le enseñó a depender de Él cuando las promesas humanas fallaban, como la del copero que lo olvidó. Cada día de servicio oculto estaba añadiendo una capa de fortaleza a su carácter. Dios estaba forjando en él, al hombre que podría manejar el poder de Egipto sin corromperse, al líder que podría perdonar a sus hermanos sin amargura, al salvador de una nación que nunca olvidaría que su única fuente era Jehová. Quizás tú ahora mismo estás administrando la casa de Potifar de otro, estás haciendo un trabajo excelente con integridad, pero el crédito se lo lleva alguien más. O quizás te sientes en la prisión del olvido, habiendo hecho lo correcto, pero ahora estás pagando las consecuencias de la maldad de otros. Y parece que la persona a la que ayudaste te ha olvidado por completo. Escucha, no estás perdiendo el tiempo. Estás en la forja, estás en la Universidad del Espíritu Santo. Este es tu entrenamiento para reinar. Es en este anonimato donde Dios hace la pregunta más importante. ¿Me servirías aún si nadie más que yo lo supiera? ¿Me amarías incluso si la única recompensa fuera mi presencia? ¿Serías fiel en lo poco, en lo oculto, en lo ingrato? Tu respuesta a esa pregunta, demostrada con tus acciones diarias, es lo que determina la magnitud de la responsabilidad que Él podrá confiarte en el futuro. Es aquí donde el yo se rinde, donde la ambición carnal es crucificada, donde el deseo de ser visto muere, para que su gloria pueda vivir a través de ti. Este proceso de ser escondido por Dios es en realidad una de las mayores evidencias de su favor sobre tu vida. Él no esconde a los que descarta, Él esconde a los que prepara. Él está confiándote el proceso que reserva para aquellos a quienes planea usar poderosamente. Piénsalo de esta manera. Nadie admira los cimientos de un rascacielos. La gente se maravilla con la altura, con las ventanas que reflejan el cielo, con la arquitectura imponente. Pero el arquitecto y el ingeniero saben que la gloria visible del edificio es directamente proporcional a la profundidad invisible de sus cimientos. Cuanto más alto quieres construir, más profundo tienes que cavar. En tu vida, esta temporada oculta es Dios cavando. Está yendo profundo, a lugares que tú mismo desconocías, rompiendo la roca de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tus inseguridades. Cada día que eliges la obediencia sobre la conveniencia, la integridad sobre el atajo, la oración sobre la queja, estás permitiendo que Él vierta una capa más de concreto en esa fundación. Él sabe el peso de la gloria que planea poner sobre tu vida, y se niega a permitir que te derrumbes bajo ese peso. Este tiempo de anonimato no es un castigo, es una protección. Es la misericordia de Dios guardándote de una exposición prematura que te destruiría. Miremos a David. Ungido rey por el profeta Samuel. Un adolescente con un destino glorioso. ¿Y qué pasó después? Volvió a cuidar las ovejas de su padre. El aceite de la unción todavía estaba fresco en su cabello, pero su realidad diaria era el olor del rebaño y la soledad del campo. Luego el momento estelar. Goliat, el héroe de Israel.
Seguramente ahora, el palacio, ¿verdad? No. Lo que siguió fueron años como fugitivo, durmiendo en cuevas, comiendo lo que podía, siendo cazado como un animal por el mismo rey al que servía. La cueva de Adulam se convirtió en su palacio, y un grupo de hombres endeudados, amargados y descontentos se convirtieron en su corte. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba enseñándole a David a ser rey. No en la comodidad de un trono, sino en la presión de la persecución. En la cueva, aprendió a depender de Dios como su única defensa, liderando a los quebrantados, aprendió a tener un corazón de pastor para un pueblo herido. Fue en la oscuridad de esas cuevas donde escribió muchos de los salmos que hoy nos dan aliento. Estaba aprendiendo a adorar en la guerra para poder gobernar en la paz. Quizás tu cueva de Adulam es un trabajo sin futuro aparente, una relación familiar rota, una enfermedad crónica, o un ministerio que nadie ve ni aplaude. Te sientes rodeado de problemas y gente complicada. Perfecto, estás en el campo de entrenamiento de los reyes. Es aquí donde aprendes a extraer el oro del carácter de las situaciones más sucias. Es aquí donde tu liderazgo no se mide por los seguidores que tienes en redes sociales, sino por la paciencia que le tienes a esa persona difícil, por la fidelidad en la tarea monótona, por la esperanza que mantienes viva cuando todo grita que te rindas. Dios está observando cómo lideras en la cueva, porque eso le muestra cómo gobernarás en el palacio que te tiene preparado. Y luego está Moisés. 40 años en el palacio de Faraón, aprendiendo toda la sabiduría de los egipcios. Tenía la posición, la educación, la influencia. Estaba listo, o eso creía él. Intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, con la espada de Egipto, y terminó como un asesino fugitivo. ¿Y qué hizo Dios? Lo envió al desierto de Madián por otros 40 años. 40 años, de ser un príncipe a ser un pastor de ovejas ajenas en medio de la nada. Dios tuvo que tomarse 40 años para sacar a Egipto de Moisés. Para despojarlo de su confianza en su propia habilidad, en su propia ira, en su propia identidad como príncipe. Tuvo que vaciarlo por completo para poder llenarlo de sí mismo. La zarza ardiente, el llamado divino, la revelación del yo soy, no ocurrió en la corte de Faraón, ocurrió en el silencio y la soledad del desierto, cuando Moisés ya no era nadie a los ojos del mundo. Dios esperó a que Moisés estuviera completamente rendido para mostrarle su poder. ¿Ves el patrón? El pozo de José, la cueva de David, el desierto de Moisés. Son lugares de despojo, de humillación, de espera. Son las aulas de Dios. En estos lugares, Él no está interesado principalmente en desarrollar tus dones, porque los dones te los dio Él. Él está interesado en desarrollar tu carácter, para que puedas sostener los dones. Está más enfocado en tu corazón que en tu mano, porque sabe que si tu corazón no es puro, tu mano usará su poder para tu propia gloria. Así que si te sientes en el pozo, en la cueva o en el desierto, no desesperes. No estás en un desvío, estás en el camino principal. Estás matriculado en la clase avanzada de formación de carácter del reino. Es aquí donde la impaciencia muere y nace la perseverancia. Es aquí donde el orgullo es quebrantado y la humildad florece. Es aquí donde aprendes que su presencia es infinitamente más valiosa que su promesa, y que ser conocido por Él es el mayor de todos los honores. Y este conocimiento íntimo, esta amistad cruda con el Creador, no se forja en el aplauso de la multitud, sino en el eco de tu propia voz clamando en la soledad. La multitud te aplaudirá por tus dones, pero Dios te sonríe por el fruto de tu carácter. El mundo celebra la unción que fluye a través de ti, pero el cielo celebra la vasija quebrantada, que permite que esa unción fluya. Entiende esto, la vasija debe ser rota en privado antes de que el aceite pueda ser derramado en público. El pozo, la cueva, el desierto, son los talleres del alfarero donde Él, con manos firmes y amorosas, nos rompe para rehacernos a la imagen de su Hijo. La tentación más grande en tu desierto no es la falta de agua o de pan, es la mentira que susurra que el silencio de Dios es su ausencia. Es la duda que te pregunta si el sueño que Él te dio era solo una alucinación. Es la voz de la razón que te dice que cortes tus pérdidas y busques un camino más fácil y lógico. En estos momentos tu fe no se mide por tu capacidad de sentir a Dios, sino por tu decisión de creerle a pesar de no sentir nada. Es aquí donde tu adoración adquiere un peso de gloria que no conoce en la cima de la montaña. Cantar cuando las promesas se cumplen es gratitud. Cantar en medio del horno de fuego, en el fondo del pozo, con los leones rugiendo a tu lado. Eso es fe. Esa es la adoración que mueve el corazón de Dios, porque no está motivada por la bendición,
sino por el amor al dador de la bendición. Pensemos por un momento en el apóstol Pablo. Si alguien tenía un currículum para jactarse, era él. Un titán de la fe, plantador de iglesias, autor de la mitad del Nuevo Testamento. Podríamos pensar que un hombre así estaría exento de estos procesos. Pero Pablo nos revela su propio desierto personal, uno que no era temporal sino una condición permanente. Lo llamó, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. No sabemos qué era, y eso es intencional, para que tú y yo podamos insertar nuestra propia lucha en su historia. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara, 3 veces le pidió ser liberado de su cueva personal. Y la respuesta de Dios es una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. No le dijo, aguanta Pablo, ya casi se acaba. No le prometió una pronta liberación. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué respuesta tan revolucionaria! Dios no le quitó el problema, pero le dio una provisión superior. Su gracia, su presencia capacitadora. Dios le estaba diciendo a Pablo, y te lo dice a ti hoy, tu mayor plataforma no será tu fuerza, sino tu debilidad reconocida y rendida a mí. No te usaré a pesar de tu debilidad, te usaré por medio de ella. El lugar de tu mayor dolor se convertirá en la fuente de tu mayor ministerio, porque cuando eres débil entonces eres fuerte. Cuando dejas de intentar ser suficiente por ti mismo, mi suficiencia se vuelve tu realidad. Este aguijón mantenía a Pablo humilde. Le recordaba constantemente que sin importar cuántas iglesias plantara o cuántas revelaciones recibiera, era totalmente dependiente de la gracia de Dios para cada respiro. La debilidad es el velcro al que se adhiere la gracia de Dios. El orgullo es la superficie resbaladiza de la que su poder simplemente se desliza. Tu desierto, tu cueva, tu aguijón, no es un castigo, es una invitación a experimentar una dimensión del poder de Dios que los fuertes y autosuficientes jamás conocerán. Así que la pregunta que tu desierto te obliga a hacer no es, ¿cuándo me sacarás de aquí?, sino, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda aquí? La oración cambia de un quítamelo, a un, úsame a través de esto. Pasa de ser un ruego por escapar a una súplica por propósito. Esta es la fe madura, es la fe que entiende que la soberanía de Dios no es un concepto teológico abstracto, sino una realidad palpable que opera con la misma intensidad en el palacio que en la prisión, en la cima de la montaña y en el valle de sombra de muerte. Y no hay mejor ejemplo de esto en toda la Escritura que la vida de José. Considera la vida de José. Recibió un sueño de Dios, una promesa de liderazgo y exaltación. ¿Y cuál fue el siguiente paso en su camino hacia el cumplimiento de esa promesa? Un pozo. Una cisterna vacía en el desierto, traicionado por sus propios hermanos y dado por muerto. El pozo fue su primera cueva, la esclavitud en la casa de Potifar, su segunda, la cárcel de Faraón, después de ser falsamente acusado, su tercera. Cada paso parecía alejarlo más y más del sueño que Dios le había dado. Desde una perspectiva humana, su vida era un fracaso rotundo, una serie de injusticias sin sentido. Podría haberse amargado. Podría haber concluido que Dios lo había olvidado, que la promesa era una cruel mentira. Pero ¿qué hizo José en su cueva? No se amargó. No maldijo a Dios en la oscuridad. Aprendió a florecer donde fue plantado. En la casa de Potifar, sirvió con tal integridad y excelencia, que se le confió todo. En la prisión, administró con tal sabiduría que el carcelero le entregó el cuidado de los demás presos. José entendió un principio fundamental que tú y yo debemos grabar en nuestro corazón. Tu fidelidad en el lugar oculto determina tu autoridad en el lugar público. La forma en que manejas tu cueva es la preparación para tu palacio. Dios estaba probando su corazón. Estaba forjando en él un carácter capaz de manejar el poder sin ser corrompido por él. Estaba enseñándole a depender, no de sus circunstancias, ni de sus dones, ni de su propio entendimiento, sino únicamente de la presencia de Dios que nunca lo abandonó. La Biblia dice repetidamente, pero Jehová estaba con José. No Jehová lo sacó de la esclavitud, o Jehová lo libró de la cárcel, inmediatamente. Decía, Jehová estaba asterisco con asterisco, el asterisco en asterisco la esclavitud, asterisco en asterisco la cárcel. Y al final, cuando está cara a cara con sus hermanos, los mismos que le arrojaron a la cueva, y tiene todo el poder para destruirlos, pronuncia una de las declaraciones de fe más extraordinarias de la historia. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Ves la perspectiva? No negó el dolor.
No minimizó la traición. Reconoció el mal que le hicieron, pero vio por encima de la intención humana la intención soberana de Dios. Vio que cada cueva, cada lágrima, cada año de espera, fue un ingrediente necesario en el plan redentor de Dios. Su mayor herida se convirtió en la fuente de salvación para su familia y para toda una nación. Tu cueva, tu debilidad, tu proceso doloroso, es el taller de Dios. Es el lugar donde Él está forjando en ti un carácter que pueda sostener el peso de la bendición que tiene preparada. Es donde está quitando de ti la autosuficiencia para llenarte de su suficiencia. Es donde está enseñándote que su presencia es más valiosa que su provisión, que conocer al dador es mejor que recibir el don. Somos vasijas de barro, dice la Escritura. Frágiles, comunes, fáciles de quebrar. Y a menudo le pedimos a Dios que nos haga de titanio, indestructibles, perfectos. Pero Dios no busca vasijas indestructibles, busca vasijas rendidas. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo que tenemos este tesoro, la gloria de Dios, en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Lo que el mundo ve como una debilidad, una grieta, una imperfección en la vasija, Dios lo ve como una oportunidad, porque son precisamente las grietas de nuestra debilidad, las fisuras de nuestro quebrantamiento, por donde la luz de su gloria puede brillar con más intensidad para que otros la vean. Tu historia de superación no glorifica tanto a Dios como tu historia de dependencia, en medio de la prueba. No es el testimonio de cómo fui fuerte, sino el de cómo su gracia me sostuvo cuando era débil, el que verdaderamente apunta a la grandeza de nuestro Dios. Y este es el gran secreto del reino, la paradoja divina que el mundo no puede comprender. El mundo te dice, esconde tus debilidades, proyecta fuerza, finge hasta que lo consigas. Pero el cielo te susurra, reconoce tu debilidad, ríndete a ella, porque es ahí, en el punto exacto de tu insuficiencia, donde mi poder perfecto elige hacer su hogar. Pensemos de nuevo en el apóstol Pablo, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, un gigante intelectual y espiritual. Él habla de haber sido llevado al tercer cielo y haber escuchado cosas inefables. ¡Qué experiencia tan increíble! Podríamos pensar que alguien con ese currículum espiritual sería inmune al dolor y la lucha. Pero es todo lo contrario. Inmediatamente después de describir esta visión celestial, nos revela su realidad terrenal. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos exactamente qué era ese aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad ocular, otros una dolencia física persistente, otros una tentación recurrente. Pero la naturaleza exacta del aguijón no es lo importante. Lo que importa es que era doloroso, humillante y constante, era su cueva personal. ¿Y qué hizo Pablo? Hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Le rogó a Dios que se lo quitara, no una, sino 3 veces. Con fervor, con insistencia, le pidió al Dios que puede sanar y liberar, que lo librara de esa aflicción. Y la respuesta de Dios es una de las anclas más firmes para el alma atribulada en toda la Escritura. Dios no le dijo, aguanta un poco más y te lo quitaré. No le dijo, si oras con más fe desaparecerá. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Analicemos esa frase por un momento. Bástate mi gracia. La palabra griega para bástate significa ser suficiente, ser todo lo que se necesita. Dios le está diciendo, Pablo, mi favor inmerecido, mi presencia capacitadora, es todo lo que necesitas. No necesitas la ausencia del aguijón, necesitas la presencia de mi gracia asterisco con asterisco el aguijón. La gracia no era un plan B, era el plan A. La gracia no era un premio de consolación por no quitarle el problema. Era el recurso superior que lo capacitaría para vivir victoriosamente en medio del problema. Y luego la segunda parte, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios no se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, sino asterisco a través asterisco de ella. Nuestra debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es el escenario que Él ha elegido para su mayor exhibición. Es como un lienzo negro que hace que los colores brillantes de un cuadro resalten aún más. Tu incapacidad, tu límite, tu no puedo más, es el lienzo sobre el cual Dios pinta la obra maestra de su fuerza. Al escuchar esto, la mentalidad de Pablo da un giro de 180 grados, pasa de la súplica a la celebración. Su siguiente frase es asombrosa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta?
Dejó de ver su debilidad como una maldición, y empezó a verla como el canal de la bendición de Dios. Dejó de pedir que le quitaran la cruz, y empezó a abrazarla como el lugar donde el poder de Cristo descansaba sobre él. Entendió que su aguijón, aunque doloroso, lo mantenía humilde y desesperadamente dependiente de Dios, y esa dependencia era la puerta de entrada a un poder que nunca habría conocido en su propia fuerza. ¿Y cuál es tu aguijón? Quizás es una enfermedad crónica que agota tus fuerzas día tras día. Quizás es una lucha interna con la ansiedad o la depresión, que se siente como un mensajero que te abofetea. Quizás es el dolor de una relación rota, la herida de una traición, una limitación económica que te frustra, o un anhelo profundo de tu corazón, que no ha sido cumplido. Has orado, has suplicado, has clamado a Dios para que lo quite, y el silencio o la respuesta de «bástate mi gracia» ha sido tu única compañía. Quiero que consideres hoy que ese aguijón no es una señal del abandono de Dios. Es la arena donde su poder ha decidido manifestarse en tu vida. Te mantiene de rodillas. Te recuerda que sin Él, nada puedes hacer. Impide que la soberbia se arraigue en tu corazón después de una victoria o una bendición. Es el recordatorio constante de que eres una vasija de barro, y que cualquier tesoro que portes viene de Él y es para Él. Cuando eres débil en tus finanzas, aprendes que Él es tu proveedor. Cuando eres débil en tu salud, descubres que Él es tu sanador y tu fuerza. Cuando eres débil en tu soledad, experimentas que Él es el amigo que nunca falla. El mundo te grita que tienes que ser fuerte, pero Jesús te susurra. Cuando eres débil entonces eres fuerte. Fuerte no en ti mismo, sino en el poder que reposa sobre ti. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo es que la debilidad se convierte en fortaleza? Piénsalo de esta manera. Tu autosuficiencia es una taza llena. Mientras tu taza esté llena de tu propio talento, de tu propia fuerza, de tus propios planes y de tu propia confianza, no hay espacio para que Dios vierta nada de lo suyo. Tu orgullo, tu ego, tu necesidad de tenerlo todo bajo control, llenan cada milímetro de tu ser. Pero el aguijón, la debilidad, la prueba, es la mano de Dios que inclina esa taza. Derrama tu autosuficiencia por el suelo. Te vacía. Y es en esa vasija vacía, en ese espacio que se crea, donde Él puede finalmente verter su poder, su gracia, su provisión sin medida. La debilidad no es el fin de tu fuerza, es el principio de la suya en ti. La cultura nos bombardea con el mensaje opuesto. Nos dice que ocultemos nuestras debilidades, que finjamos que no existen. Las redes sociales son un monumento a la fortaleza fingida. Todos muestran sus éxitos, sus viajes, sus cuerpos perfectos, sus familias sonrientes. En el mundo laboral, admitir una debilidad es visto como una desventaja competitiva. Vivimos construyendo fachadas de competencia y control. Y luego llegamos a la presencia de Dios tratando de mantener esa misma fachada. Dios, estoy bien, solo necesito un pequeño ajuste aquí, una pequeña ayuda allá, pero el reino de Dios funciona con una lógica invertida. Dios no está impresionado con tu fachada, Él ya conoce cada grieta en el fundamento. De hecho, son precisamente esas grietas las que le interesan. Gloriarse en la debilidad como hizo Pablo, no significa tener una fiesta de autocompasión. No es decir qué maravilloso es ser un desastre, no. Es un acto de fe radical. Es mirar tu limitación de frente y declarar: en esta área donde yo no puedo, sé que Cristo sí puede. En esta ansiedad que me paraliza, su paz que sobrepasa todo entendimiento puede reinar. En esta escasez que me preocupa, su provisión puede manifestarse de formas que no imagino. En esta herida que nos sana, su poder sanador puede mostrarse. Es quitar los ojos de la insuficiencia de tus recursos, y ponerlos en la suficiencia infinita de los suyos. Es un acto de adoración que dice: Dios, mi incapacidad es la plataforma perfecta para tu capacidad. Existe un arte japonés llamado kintsugi. Cuando una pieza de cerámica valiosa se rompe, los maestros artesanos no tiran las piezas rotas. Al contrario, las recogen con sumo cuidado. Y para repararlas, no usan un pegamento invisible para ocultar la fractura. Usan un barniz especial mezclado con oro, plata o platino para unir los fragmentos. El resultado es asombroso. La pieza no solo vuelve a ser funcional, sino que se convierte en algo más bello y valioso que antes. Las cicatrices doradas que recorren la cerámica cuentan una historia de redención. La rotura no es algo que se deba ocultar, sino que se convierte en la parte más destacada y hermosa de su historia. Tú y yo somos esa vasija de cerámica.
La vida, el pecado, las circunstancias nos han agrietado. Nos han roto. Y nuestra primera inclinación es esconder las grietas, avergonzarnos de ellas, desear no haberlas tenido nunca. Pero Dios es el maestro artesano del kintsugi. Él no te descarta por estar roto. Él recoge tus pedazos. Y las líneas de fractura, tus grietas, tus heridas, tus debilidades, esos mismos aguijones que te causan dolor, son las líneas donde Dios quiere aplicar el oro de su gracia y de su poder. Tu testimonio no es que nunca te rompiste. Tu testimonio es cómo el poder de Dios te unió de una manera más gloriosa. Las cicatrices de tu pasado, sanadas por su gracia, no son motivo de vergüenza, sino mapas de la fidelidad de Dios que guían a otros hacia la esperanza. Tu debilidad, resaltada por el oro de su poder, se convierte en una obra de arte que declara su grandeza, no la tuya. Así que la próxima vez que sientas el dolor de tu aguijón, la próxima vez que te enfrentes a tu límite y la voz de la insuficiencia te grite al oído, te invito a que intentes algo diferente. En lugar de suplicar solamente que te lo quiten, haz una pausa. Respira hondo y atrévete a susurrar: Señor, aquí estoy, débil. Y por eso mismo, hoy me gloriaré en esta debilidad. Porque sé que este es el lugar donde tu poder ha decidido hacer su hogar. Este es el escenario para tu gloria. Vacíame de mí mismo y lléname de ti. Muéstrame tu fuerza, no a pesar de mi debilidad, sino a través de ella. Esta oración cambia las reglas del juego. Transforma tu perspectiva del campo de batalla al taller del artesano. Ya no eres una víctima de tu circunstancia, sino un participante activo en la manifestación del poder de Cristo en tu vida. Dios no está buscando vasijas perfectas e intactas. Esas ya están llenas de sí mismas. Él busca las rotas, las vacías, las que reconocen su necesidad, porque solo en ellas hay espacio para su gloria. Entonces, ¿qué pasaría si hoy mismo decidieras que esa herida que más te avergüenza es, en realidad, el lugar donde comenzará tu más grande ministerio? Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animo a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas nuestro próximo encuentro y te prepares para el siguiente video, donde seguiremos descubriendo el poder que se perfecciona en la debilidad. Te envío un fuerte abrazo y recuerda que no estás solo en este camino. Con mucho cariño, tu amigo José.